La mayoría de creyentes basan su fe en Dios de acuerdo a las bendiciones que reciben de Dios, pero cuando Dios trae calamidad o disciplina, su fe o creencia comienza a decaer al grado de abandonarlo. Esto pasa porque no conocen la soberanía de Dios, solo conocen algunos atributos. Y nuestro Dios es un Dios de infinidad de atributos, pero para que nuestra fe esté realmente fundada en el verdadero Dios, tenemos que conocer y entender y creer todo lo que la Biblia nos dice acerca de Él. Dios en su infinito poder y sabiduría planeó todo lo que está haciendo en el mundo y lo llevará a cabo sin que nadie le estorbe, como nos lo dice Isaías 46. Y vamos a ver eso. Dice Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Este es un versículo de suma importancia que nosotros debemos tener presente y conocerlo. Ver que nuestro Dios en primer lugar es un solo Dios y que no hay ningún Dios poderoso con todos los atributos que Él tiene, no hay nadie más que Él. Él es el Dios todopoderoso y Él es el que anuncia todo lo por venir desde antes del principio y desde la antigüedad todo lo que no era hecho, Él lo anuncia. Y lo más importante es que dice que su consejo permanecerá y hará todo lo que Él quiera. O sea que Dios ha planeado un plan perfecto desde antes de la fundación del mundo y todo lo que Él está haciendo lo llevará a cabo. Todo lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que va a pasar, todo Dios ya lo tiene y ya lo tenía presente y lo tiene presente. Su plan se llevará a cabo porque Él es el Todopoderoso, Él es el soberano. Él es el que controla todas las cosas y nosotros como creyentes debemos de tener en cuenta eso. De acuerdo al conocimiento de que tengamos de Dios, entre más conozcamos a Dios, más nuestra fe estará fundada en una verdad sólida, en una verdad que nuestro Dios es el soberano. Ese es uno de los principios de la fe. Uno de los principios de la fe es que nosotros debemos de saber que todas las cosas, tanto buenas como malas, provienen de Dios. Cuando nosotros llegamos a comprender lo grandioso de eso, de que todas las cosas que pasan en el mundo, y todas las cosas que pasan en nuestras vidas, si somos creyentes en Dios, todo proviene de Dios. Cuando tengamos ese conocimiento y cuando tengamos esa confianza, cuando tengamos claro de que Dios envía todas las cosas, entonces nuestra fe realmente estará fundada en Él y no nos afectará cuando Dios nos envíe tanto como el bien y tanto como Él permita el mal. Entonces debemos tener claro y presente la soberanía de Dios. Y para que no tengamos ninguna duda, miremos lo que nos dice el siguiente versículo. Dice Isaías 46, 6 al 7. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Este es un versículo que realmente lo debemos de tener presente, memorizarlo y tenerlo con nosotros. Y voy a volver a leerlo para que realmente lo hagamos nuestro, porque casi muchos creyentes no conocen estos pasajes. Veámoslo otra vez. Dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Esto quiere decir que en un sentido más amplio y más profundo, Dios es el que controla todas las cosas. Dios es el que envía la paz a todo el mundo. Dios es el que envía la paz a un individuo, a un grupo, a una nación o al mundo entero. Y Dios es también que crea la adversidad a un individuo, a un grupo, a una nación o al mundo entero. Debemos de tener presente y conocer a qué Dios en nosotros estamos sirviendo, que es un Dios todo soberano. Pero debemos de tener presente que nuestro Dios todo lo que Él hace lo hace por su santa voluntad y porque es un Dios de amor.
Dios permite la adversidad y Dios permite la paz. Dios, él mismo dice en otro pasaje que él es el que hace la herida y Él es el que la cura. Cuando nosotros comencemos a comprender estas cualidades o estos atributos de Dios o esta manera de proceder de Dios, realmente vamos a estar conociendo al verdadero Dios. Porque tristemente hoy en día se nos ha enseñado a un Dios que solamente es un Dios de amor, que no es un Dios de justicia, no es un Dios de misericordia, solamente un Dios de amor, un Dios de misericordia, solo un Dios que hace el bien. Pero debemos de conocer qué pasa cuando nosotros conocemos de que solo tenemos un Dios de amor y un Dios de misericordia. Pasa que cuando vienen adversidades, cuando vienen dificultades en nuestra vida, nuestra fe decae porque solamente hemos conocido que es un Dios de amor. Entonces debemos de conocer todos los atributos de Dios y debemos de tener presente que Dios controla todo, absolutamente todo. Y debemos de tener confianza en Él porque Él es un Dios de amor. Si Él permite la adversidad, lo está permitiendo porque sus planes son perfectos. Y como Él es un Dios infinitamente sabio, no lo podemos entender quizás en ese momento, pero sí debemos de tener presente que Él es el que crea la adversidad y Él es el que crea la paz y Él es el que crea la adversidad. Y eso es lo que nos está diciendo claramente aquí. Yo soy Jehová el que hago todo esto. Veamos otro versículo para entender eso. Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 135. Es importante ir conociendo la soberanía de Dios y cómo Dios controla todas las cosas. Cuando nosotros conocemos todo lo de Dios, todos los atributos de Dios, cuando conocemos su amor, cuando conocemos su misericordia, cuando conocemos su justicia, cuando conocemos su santidad, cuando conocemos su ira, cuando conocemos su bondad y cuando conocemos su voluntad, vamos a realmente fundar nuestra fe en la verdad, en el verdadero Dios. Y así cuando nos venga alguna adversidad, sabemos que viene de parte de Dios y sabemos que Dios lo ha permitido. Venga de donde venga, Dios lo ha permitido. Y cuando venga también bendición de parte de Dios, Dios lo ha permitido. Así que Dios es el que controla todas las cosas y eso es lo que debemos de tener presente. Veamos otro versículo con respecto a la soberanía de Dios. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Esto es, que Dios tiene todo bajo control. Como nos dice Romanos, ¿quién podrá contender contra su santa voluntad? ¿Quién le podrá decir por qué lo haces o por qué me haces así? Nos dice Romanos y Isaías también. Entonces, hermanos, es muy importante que conozcamos la soberanía de Dios y que Dios controla todas las cosas. Estamos viendo estos versículos porque en la lección de hoy vamos a comenzar el libro de Daniel y el tema central, vamos a ver hoy el tema central del libro de Daniel. Cada libro de la Biblia tiene un tema y para poder entender el libro es importante conocer el tema del libro. Por ejemplo, el libro de Job, el tema central es conocer la sabiduría y la sabiduría de Dios para establecer su justicia. ¿Ok? Así que el tema de Job no nos está hablando de por qué sufren los justos, sino nos está hablando de la sabiduría que Dios tiene para establecer su justicia. Dios es un Dios sabio que a pesar de lo malo que pueda venir a nuestra vida o a pesar de lo bueno que pueda venir a nuestra vida, Dios sigue siendo santo y justo. Y obviamente esto es grandioso entenderlo porque entendemos de que nuestro Dios, a pesar de que tiene absoluto poder, tiene absoluto control, más sin embargo, Él siempre en cada acción que lleva en todas las cosas del mundo y de nuestras vidas, Él establece su justicia y lo hace con una sabiduría precisa y para eso sirve, si queremos aprender acerca de la soberanía, de la sabiduría en la cual Dios establece su justicia, es importante conocer el libro de Job. Así que el libro de Daniel nos habla, el tema central del libro de Daniel es que Dios controla la historia, que todo lo que pasa y que ha pasado y que está pasando a través del mundo, Dios lo tiene bajo control. Ninguna cosa que está pasando en el mundo, que ha pasado y que va a pasar, se le ha salido del control de Dios o es de que Dios está llevando o es de que Dios está moviendo ciertas cosas. Todo lo tiene bajo control, todo lo ha planeado y todo lo va a llevar a cabo. Él se cumplirá su voluntad, como ya vimos. Su voluntad de Dios se cumplirá. Entonces, el libro de Daniel nos trata de eso. Vamos a verlo ahorita más a detalle
esta lección se va a tratar de ver el tema central del libro de Daniel, porque en eso se enfoca todo. Veamos entonces que el libro de Daniel, el tema del libro de Daniel es que Dios controla la historia y podemos conocer lo grandioso de nuestro Dios y podemos tener más fe y confianza en Él de que todo lo que está haciendo y todo lo que está pasando es por su santa voluntad y es porque Él ya lo planeó desde antes de la fundación del mundo, y para Él todo esto es ya historia. Todo esto es historia para Él, pero por causa de que nos ha dado el libre albedrío y por causa del testimonio y por causa de que nosotros, el ser humano, es un agente moral que toma sus propias decisiones, Dios está llevando a cabo todo en proceso para que en el día de juicio, en el día del juicio, todo esté bajo testimonio de nuestra propia experiencia, para que no veamos que nadie nos lo cuente, sino que nosotros mismos vivamos todas las experiencias, para que en el día de juicio no nos quede más que doblar nuestras rodillas y alabar a aquel que es bendito por siempre y por todos los siglos. Así que veamos otro pasaje que nos habla acerca de eso. Este es el tema central del libro de Daniel. Y dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Aquí nos damos cuenta de que Daniel bendice a Dios porque Dios es un Dios poderoso y de Él es la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Temer al Señor. Entonces nuestro trabajo, nosotros como creyentes, es comenzar a temerlo. Pero solamente vamos a comenzar a temerlo, a temerle de verdad cuando nosotros conocemos quién es nuestro Dios, quién es ese grandioso Dios al cual nosotros estamos sirviendo. Porque si nos dejamos llevar por lo que nos enseña, siempre nos van a enseñar un Dios diferente. Pero cuando vamos a la Biblia nos muestra quién es nuestro gran Dios, y es un Dios temible, es un Dios grandioso, es un Dios fuerte, celoso. Cuando el pueblo de Israel fue a recibir las leyes en el monte Sinaí, Dios se les presentó en forma de humo, de fuego, y a través de truenos Dios les habló y les declaró la ley. Y era tan terrible eso, dijo Moisés, que el pueblo ya no quiso soportar esa presencia de Dios. ¿Y por qué razón Dios se presentó de esa manera? Él mismo lo dice, para que el pueblo le temiera, para que el pueblo realmente tuviera temor de Dios. Entonces, entre más nosotros conozcamos a fondo su santidad, conozcamos a fondo su soberanía, conozcamos a fondo su ira, conozcamos a fondo todos esos atributos que Dios tiene, su poder y sabiduría, nosotros vamos a comenzar a temerle de verdad, para que en realidad estemos sirviendo, y a través del temor podemos ver realmente el amor de Dios, podemos conocer que es un Dios de amor. Un ejemplo claro es que Dios, por causa de sus planes que está llevando, por causa de su infinito poder y sabiduría, nosotros no podemos entender lo que Él está haciendo, pero Él está llevando a cabo un plan en la humanidad y está llevando un plan a través de cada uno de nosotros. Entonces nosotros no necesitamos tanto entenderlo, sino que conocerlo y conocer todos sus atributos. No solo que Dios es amor, no solo que Dios es misericordia, y por supuesto que Dios es amor y misericordia, pero para poder entender el amor y la misericordia de Dios debemos de conocer su santidad, su sabiduría, debemos entender su soberanía, que Él controla todas las cosas, y debemos de conocer su ira, su temor, para que el temor entre en nosotros y realmente le temamos de corazón, y que no sea un temor simplemente fingido, o que no sea un temor que podemos tener superficial, y no realmente un temor de nuestro verdadero Dios. Entonces eso es importante conocer, y vamos a ir viendo a través de este estudio, a través del estudio de Daniel, que el tema principal y el enfoque principal de Daniel es demostrarnos que Dios es el que controla la historia. Nuestro grandioso Dios es el que controla toda la historia, y eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a irlo viendo, ¿ok? Debemos entender, hermanos, debemos entender que Dios está detrás de todas las cosas, que Dios está en control de todas las cosas, que Dios está llevando a cabo un plan perfecto, pero perfecto. Por esa razón suceden muchas cosas que quizás nosotros no entendemos. Él es
Dios es el que está llevando a cabo todos sus planes y sus propósitos son eternos. Veamos este pasaje de, veamos este pasaje de Hechos que nos habla acerca de eso. Mire lo que nos dice Hechos 17, Hechos 17, 26. Dice: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Aquí nos está hablando Dios, que Dios fue el que creó todas las naciones de un solo hombre. Obviamente ya sabemos quién fue el primer hombre, fue Adán. Y de Adán creó todas las naciones. Nos está diciendo claramente aquí, Hechos 17, 26. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Así que Dios tiene absoluto control de todas las naciones. Vamos a ver ahorita que todas las grandes naciones que han existido en el mundo y que están existiendo hoy es porque Dios las ha hecho, es por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está llevando a cabo su plan. En un futuro, por supuesto, Dios nos va a revelar todo esto y nos quedaremos asombrados de la sabiduría y el plan que Dios está llevando a cabo. Hoy en día quizás no todo entendemos a Dios o no lo entendemos, quizás entendemos una mínima parte, pero debemos tener presente y conocer que nuestro Dios es un Dios todopoderoso y que controla la historia, que todo lo que está pasando no es que se le está saliendo de la mano o no es que está haciendo como muchos incluso piensan que Dios está llevando jugando un ajedrez con el enemigo según algunos predicadores y a veces y todo eso, pero Dios en realidad Dios lo tiene todo bajo control y muchas veces hace como que si estuviera peleando, librando una batalla con el enemigo, pero nada más lo hace para un testimonio que va a quedar en un futuro. Todo eso todo Dios lo está haciendo por causa del testimonio, por causa del juicio. Dios está llevando todo lo que está haciendo, lo está haciendo por esa causa. Dios lo pudo haber hecho más rápido, lo pudo haber hecho mucho más diferente, pero si Dios lo está haciendo de esta manera, que debemos de tener presente y debemos de tener claro que Dios en su sabiduría, esto es la manera que encontró para que realmente un día todos los que crean en Él lo adoremos de corazón. Lo adoremos realmente porque Él es Dios todopoderoso y Dios justo y Dios santo. Ya vimos algunos versículos que nos hablan acerca de eso. Miremos qué nos dice Job 12:23. Dice: engrandece o destruye a las naciones, las hace prosperar o las dispersa. O sea que todas las naciones que han existido en el mundo, Él es el que las engrandece o Él es el que las destruye. Y las naciones las hace prosperar o las dispersa. Él es el que controla todo. Ustedes saben que uno de los imperios que ha existido en el mundo fue Egipto. Y Egipto no prosperó porque ellos eran prósperos o porque ellos eran inteligentes o porque ellos eran eh, eh, no sé, por su propia inteligencia. No, es porque Dios permitió que ellos prosperaran por causa de su pueblo. Podemos verlo eso en la historia de José, cuando Dios le dio prosperidad a Egipto por causa de José, pero por causa de su pueblo. No porque ellos, los egipcios, fueron inteligentes o porque tuvieron otros dioses o lo que sea. No, fue porque Dios lo hizo. Nos damos cuenta, es muy importante conocer a nuestro Dios y conocer todas las cosas que Dios hace. Por ejemplo, cuando Dios levantó a Egipto y cuando Dios permitió que José fuera llevado como esclavo, dice la palabra que Él mismo fue que trajo un hambre a la tierra. Cuando Dios trae hambre a la tierra es porque está llevando a cabo sus propósitos, porque está llevando a cabo sus planes y por causa de sus planes tiene que hacer algunos movimientos, tiene que hacer algunos ajustes, tiene que enviar la guerra, tiene que enviar la adversidad. Él es el que envía todo, hermano. Todo lo que pasa en este mundo es hecho por la voluntad de Dios. En todo el cielo están sus ángeles precisamente para ejecutar todos sus órdenes. Recordemos que nuestro Dios es reyes, es el Rey Supremo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es el que tiene control absolutamente de todas las cosas. Los huracanes, todas las adversidades vienen de parte de Dios. Ahora, yo sé que muchos podemos decir y podemos quizás decir, bueno, pero hay cosas malas quizás no venga de Dios. Todo viene de Dios, hermanos. Todo viene de Dios porque Dios es tan poderoso que todo lo tiene bajo control y que nada, absolutamente nada, se le sale de control.
Y Dios todo esto lo ha planeado desde antes de que nosotros existiéramos. Todo lo planeó y todo lo está llevando a cabo. Todo lo que Dios está haciendo, todo lo está llevando a cabo. Él engrandeció a Egipto y él después lo destruyó con el pueblo de Israel. Nos damos cuenta que después lo destruyó. Él levantó a Babilonia, como lo vamos a ver en el libro de Daniel, y después lo destruyó. Él levantó a Persia, él levantó a Grecia y él levantó a Roma. Ustedes saben que Dios fue el que levantó a Estados Unidos también y Él es el que lo está decayendo. Quizás más adelante vamos a ver todas las razones por qué Dios hace eso y por qué Dios permite todas estas cosas. Pero lo importante aquí estamos viendo y el enfoque principal de esta lección es que Dios es el que controla la historia. Dice aquí, engrandece y destruye a las naciones, las hace prosperar o las dispersa. Eso es nuestro gran Dios. Veamos 2 de Crónicas 26. Y dijo, Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. Miremos aquí cómo estos profetas hablaron y dijeron de que este es nuestro gran Dios que tenemos y que Él gobierna por completamente a todas las naciones. Él es por eso la Biblia dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por supuesto que esto también se aplica a la edad mesiánica en un futuro o a la eternidad cuando Dios será el Rey de Reyes, porque habrán reyes en el mundo y habrá también gobernadores y todo eso. Pero obviamente Él desde un principio, desde el nacimiento del sol hasta que se pone Dios, desde que fundó la tierra, Él gobierna. Él es el que gobierna. Él es el que tiene el control. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Debemos tener presente esto. Hay un pasaje donde cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado y el enemigo le dijo que las naciones se le habían dado, pero el enemigo se le dio ciertas naciones y el enemigo a través de engaños ha introducido en el mundo, pero Dios mismo dijo que él era como un príncipe de este mundo. Pero el rey, quien gobierna por encima de todas las cosas, es nuestro gran Dios todopoderoso, que aún todo lo que pasa es porque Él lo ha permitido. Debemos tener presente esto. Leamos otra vez. Y dijo, Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Esta es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿Ok? Entonces vamos viendo y conociendo para que nuestra fe realmente esté fundada en un Dios todopoderoso que controla todas las cosas y que todo lo que viene a nuestra vida o a este mundo es por la santa voluntad de Dios. Es porque Dios lo ha permitido así. Quizás Él ha ejecutado o quizás Él utiliza a sus ángeles, utiliza e incluso al enemigo como instrumento para ejecutar sus planes, pero al final de cuentas es Dios quien permite. Nunca pase por nuestra mente o nunca pensemos es que una vez fue el enemigo que trajo las cosas y que Dios es como quien dice como que se le adelantó. No, si el enemigo lo trajo es porque Dios se lo permitió. Es porque Dios. Recordemos, hay una parte en una parte del Antiguo Testamento, una parte de la Biblia donde nos dice que Dios estaba en su corte celestial. Dios tiene una corte celestial. Dios es el rey, Dios es el juez y Dios gobierna y Dios controla todas las cosas. Él estaba en una ocasión en su corte y él dijo, vamos, quiero enviar un espíritu de mentira. ¿Quién va a ir? Y un espíritu se levantó y dijo, yo voy a ir. ¿Y tú vas a ir? ¿Cómo le vas a hacer? Pues yo voy a meterme en todos los profetas y voy a profetizar mentira. Pues hazlo entonces, llévalo, ejecútalo. Y vemos que Dios todo lo planea y tiene sus ángeles y sus ángeles están a su disposición y aún el enemigo. Podemos verlo en el libro de Job como cuando todos llegaron a la corte celestial, el enemigo iba en medio de ellos y el enemigo le preguntó a Dios, ¿de dónde vienes? Y él dijo, vengo de rodear la tierra. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Pero él mismo le dijo, ok, salió de la presencia de Dios como por así decirlo, Dios lo permitió y Dios le dijo, pero si Dios hubiese dicho no se lleva a cabo nada. Pero el enemigo vemos que vino a la vida de Job a traerle calamidades, pero fue porque pero fue porque el enemigo se presentó en la corte de Dios y salió de allá y Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque Él es el rey, Él es el supremo rey y nadie más actúa ni el enemigo. Dios está haciendo todo esto es porque por causa de sus planes que son eternos
Y la bendición grande es que nos ha incluido en esos planes y que en un futuro nos lo va a explicar todo esto y nos quedaremos asombrados de la sabiduría de Dios y vamos a entender por qué Dios ha permitido y permitió todas estas cosas. Eso es el fundamento de la fe. Debemos tener presente y conocer quién es nuestro gran Dios. Él es el que gobierna todas las cosas. Él es el que lleva y Él es el que ejecuta. Él es el que endurece. Él es el que trae a la fe. Él es el que llama. Él es el que santifica. Él es el que justifica y Él es el que glorifica, hermanos. Él hace absolutamente todos. Él es el que endurece en los corazones para que no se convierta. Lo dice claramente la Biblia. No estamos hablando a profundidad de este tema, pero si nos metiéramos a hablar de la soberanía de Dios, vamos a encontrar que Dios es el que hace absolutamente las cosas. Una persona que se convierta no es que él se convirtió y llegó, es porque Dios lo llamó, es porque Dios le dio esa chispa de vida. Recordemos que la palabra de Dios dice que dice que todos estaban muertos en sus delitos y pecados. Y el estar muerto, pues estábamos muertos. Y dice que Dios nos dio vida cuando nos llamó. Él es el que nos da la vida. Cuando uno está en los delitos y pecados, cuando los que están en el mundo están muertos. Muerto significa muerto. Pero más sin embargo, Dios es el que les da el toque de vida. Dios es el que a través de su espíritu los convence y los llama. Jesucristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo ha traído, si el Padre no lo ha dado. Entonces realmente es importante conocer la soberanía de Dios, hermanos. Dios controla todas las cosas. Dios tiene el control absolutamente. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando entendamos esto, es que nuestra fe realmente va a estar sólido y cualquier cosa que venga a nuestra vida, sea mala o sea buena, si es buena, no nos vamos a enorgullecer ni tampoco nos vamos a creer más porque sabemos que Dios lo ha permitido porque está llevando planes con nuestras vidas. Pero si viene una calamidad o una adversidad, también no vamos a movernos porque sabemos que Dios está llevando planes a través del mundo. Por esa razón podemos ver tantas cosas que no entendemos, que por qué mueren algunos justos, por qué otros, por qué los perversos no, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque debemos conocer que Dios es soberano y que Él está llevando a cabo sus planes y ya vimos que Él lo llevará a cabo. Nadie lo estorbará, Él lo llevará a cabo. Pero lo más importante es conocer de que todo lo está haciendo por amor y al final todo va a ser para bien. No es que Dios es un Dios, no es que Dios es un Dios que ejecuta y hace lo que se le da la gana por capricho. No, Dios lo está haciendo todo por amor. Pero como es el Dios todopoderoso, hace sus planes a pesar de que nosotros no lo entendamos. Pero lo más importante es que nosotros conozcamos que Él es el soberano, que Él es el poderoso, que Él es el que gobierna, que Él es el que su fuerza es tan grande que no hay quien pueda resistirlo. Veamos otro pasaje. Salmo 66:7 dice, Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Selah. Dice, Él señorea con su poder para siempre. Dios desde un principio, en un eterno presente, gobierna y gobernará por toda la eternidad. Él siempre será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el reino se lo va a dar a su Hijo y a sus escogidos y a sus santos. Pero Él siempre será nuestro Rey. Sus ojos, dice, atalayan sobre las naciones. Eso quiere decir que Dios está pendiente. Dios está pendiente a cada nación. Dios lo tiene todo bajo control, está pendiente. Él permite qué nación va a prosperar, qué nación va a empezar a decaer. ¿Por qué? Porque Él está llevando a cabo sus planes. Lo podemos ver. Y de esas historias está llena la Biblia. En el Antiguo Testamento podemos conocer acerca de la soberanía de Dios. Vemos cómo nuestro gran Dios controla todas las cosas. Él es el que somete a los reyes. Él es el que tiene bajo su poder a los reyes. Veamos el siguiente versículo. Dice, alégrense los cielos y agócense la tierra y digan en las naciones, Jehová reina. ¿Ok? O sea que lo que está diciendo este versículo es de que todo rey y todo gobierno debería de tener presente que Dios es el que reina, que no son ellos son los que reinan, que no son ellos los que llevan, hacen las cosas. Entonces, tristemente hoy en día podemos ver que muchos reyes, como vamos a ver el caso de Babilonia, que a pesar de todo esto, obviamente ellos no tienen el conocimiento de esto, muchos de ellos piensan que por causa de su inteligencia, que por causa de su raza, que por causa de su poderío, etcétera, piensan que han prosperado siendo gobernantes, siendo presidentes o siendo líderes. No,
es porque Dios lo ha permitido, es porque Dios les ha dado. Vamos a ver cómo Dios fue el que le dio la majestad, toda la autoridad, y que él fuera uno de los gobernantes más grandes que ha tenido la tierra, Nabucodonosor, a tal grado que es representado en la estatua como la cabeza como vamos a decir, como el que gobierna, y es presentado como el oro, como un metal el más precioso y el más sólido y el más metal excelente que existe, que es el oro. Y es comparado a ese rey que es Nabucodonosor. ¿Pero por qué? Porque Dios lo hizo así, porque Dios lo permitió, porque Dios fue el que lo llevó a cabo, como lo vamos a ver a continuación, ¿ok? Entonces veamos otro pasaje. Dice, ¿quién ha hecho venir desde el oriente a aquel que siempre sale victorioso? Pone a las naciones en sus manos, ante él los reyes se rinden, con su espada los vuelve polvo, con su arco los dispersa con paja. Así que todo lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que va a pasar es porque Dios es el que tiene todo el control. Dios es el que está llevando a cabo todas estas cosas, ¿ok? Entonces, entremos a ver en el libro de Daniel algunos pasajes para entender de que Dios es el control de la historia, de que el libro de Daniel, su enfoque principal o de lo que nos está hablando es de que Dios es el que controla las cosas. Él es el que está controlando todo y Él es el que está llevando a cabo todo lo que pasa. Pero lo más interesante es esto, que aparentemente en la tierra pareciera ser que el enemigo es el que trae las calamidades, que los gobiernos son los poderosos por causa de sus estudios, por causa de su educación, etcétera. Podemos ver e incluso muchos atribuyen a sus dioses que la prosperidad vino por causa de sus dioses, por causa de sus ídolos, por causa de que les piden a ciertos ídolos y son prósperos, pero nada más lejos de la realidad. Dios es el que ha permitido y Dios es el que ejecuta absolutamente todo. Entonces, en el libro de Daniel podemos ver que Dios está llevando, aquí podemos ver en el libro de Daniel como una guerra que se está llevando. Si lo vemos con ojos humanos, si nos vamos a como ellos lo vieron, pareciera ser, y esto es muy importante, que nosotros que debemos entender que nosotros hoy en día tenemos el privilegio de conocer la historia. A los que les pasó la historia en ese tiempo cuando se estaba llevando a cabo, ellos no conocían lo que nosotros hoy conocemos. Ellos nada más veían lo que estaba pasando. Y vamos a tener un ejemplo. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, que de eso es lo que trata el libro de Daniel, podemos ver que había en ese territorio, o si lo vemos en términos humanos, se estaba llevando como una guerra. Nabucodonosor pensaba que él era el poderoso y pensaba que su dios, que era el dios Marduk, pensaba que él era el poderoso. Nabucodonosor rendía tributo a su dios para que los reyes antiguos rendían tributos a sus dioses para que sus dioses le entregaran a las naciones. Ellos piensan y hasta el día de hoy piensan de que si hacen ciertas cosas, o sea, ellos están en un engaño, piensan de que a veces podemos ver a través de la historia todos los pueblos antiguos, ellos sacrificaban a sus dioses de acuerdo cuando no tenían lluvia para que sus dioses, entre comillas, les enviaran la lluvia. A veces no les enviaban, a veces sí, pero no se daban cuenta que Dios es el que permite la lluvia y Dios es el que quita la lluvia. No hay nadie más que quien hace eso, hermanos, es Dios. Y si ellos pensaban que sus dioses eran los que hacían eso, pero no, es Dios. Simplemente pero para ellos, como a veces Dios permite, por ejemplo, en este caso de la lluvia, Dios quita la lluvia y precisamente ellos pidieron para que no viniera lluvia, pues ellos le atribuyen a sus dioses. Pero nosotros hoy en día estamos conociendo y es importante que conozcamos que Dios es el soberano y es el que hace todas las cosas. Entonces, en el libro de Daniel, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y aquí había un conflicto. Aquí se estaba llevando a cabo aparentemente, si lo vemos de esa manera, aparentemente se estaba llevando una guerra y había un conflicto entre dioses, entre obviamente el Dios de Israel en ese tiempo y el dios de los babilonios, que era el dios Marduk. Era una guerra entre el pueblo babilonio y entre el pueblo de Jerusalén. Eso era, e incluso era una guerra entre reyes, entre el rey Nabucodonosor y entre el rey Osías, que era en ese tiempo, que era lo que estaba pasando en ese tiempo, ¿ok? Entonces, eso es lo que ellos podían ver
Eso es lo que ellos podían ver que aparentemente estaba pasando, pero nos damos cuenta de que no estaba pasando eso. Vamos a ver a través del libro de Daniel que Dios es el que planeó todo eso, que Dios permitió todo eso, que Dios es el que estaba llevando a cabo. Pero veamos aquí rapidito algunos versículos para entender lo que estaba pasando y veámoslo de esta manera. Pensemos de que se está llevando a cabo una batalla y es como ellos lo vieron, como lo vio el pueblo de Babilonia y como lo vio el pueblo de Jerusalén. Para ellos se estaba llevando a cabo una batalla, pero Dios, el soberano, es el que tenía todo bajo control. Entonces, en la mente de los babilonios, parecía ser que Marduk era el más fuerte porque para los paganos, cuando un pueblo era entregado en sus manos o cuando ellos vencían una batalla o cuando ellos ganaban una batalla, obviamente ellos lo atribuían a sus dioses y decían, no, nuestro Dios nos lo entregó porque nuestro Dios es más poderoso. En esta ocasión los babilonios pensaron o pensaban que el dios Marduk era más poderoso que el Dios de Israel. ¿Por qué razón? Porque cómo va a ser que Dios que si fuera poderoso el Dios de Israel, entonces no hubiese pasado lo que pasó. Pero eso era el pensamiento de ellos, pero nosotros sabemos por qué Dios permitió el exilio, todo, y nos damos cuenta aquí, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué? Porque estaba llevando un castigo y una disciplina al pueblo de Israel, porque Dios se los había prometido por causa de que ellos se habían rebelado, por la idolatría, por todo, y lo vamos a ver eso a profundidad. Pero hoy el tema central, el tema es que estamos viendo cuál es el tema central de Daniel. Todo el libro de Daniel se trata de que Dios controla la historia. Y de eso es lo que va a tratar todo el libro. Vamos a analizarlo, todo esto vamos a analizarlo versículo por versículo, vamos a analizar todo. Pero hoy estamos viendo el tema central de Daniel. Estamos viendo de que aparentemente en ese tiempo ellos pensaban de que se estaba llevando una guerra y que estaba una lucha de dioses, una lucha de pueblos y una lucha de reyes. Pero en realidad podemos ver que Dios es el que estaba llevando a cabo todo eso. Ok, entonces miremos el primer versículo. Mire lo que dice Daniel 1:2. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Esto quiere decir que aparentemente para los babilonios ellos ganaron la batalla. Aparentemente el Dios de ellos fue tan poderoso que incluso entró en el templo del Dios de Israel y sacó incluso sus utensilios y los llevó y los puso como trofeo en el templo del Dios Marduk, en el templo de sus dioses. Pero aquí claramente nos está diciendo Daniel 1 que y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa. Así que Dios fue el que los entregó, Dios fue el que lo permitió y eso es lo que estamos conociendo. Eso es lo que estamos conociendo. Veamos que Dios es el que, veamos hermanos que Dios es, aquí aparentemente es como que si estuviera librando una batalla. Y Dios es el que primero permite que el enemigo ataque, por así decirlo, para que después para que no tenga ventaja y después Dios con su poder ataca y veamos de qué manera Dios es tan poderoso que Él siempre libra las batallas, ¿ok? Todo lo de Daniel y todo lo de eso lo vamos a ver en las siguientes lecciones, pero hoy estamos viendo cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Dice Daniel 1:5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Aquí podemos ver que aparentemente, entre comillas, el rey de Babilonia ganó la batalla porque trajo aparte del pueblo de Israel, trajo parte de los utensilios y después de que los trajo a su pueblo, los trajo a su reino, comenzó un proceso de arrancar de raíz a todo y transformarlos, convertir a estos israelitas en parte de ellos, porque vimos que le señaló el rey ración. En otras palabras, aquí vemos que el enemigo estaba tratando de estos hombres fieles de Dios, los estaba tratando de arrancar completamente de raíz para que no tuvieran nada que ver. Ya una vez ya lo tenemos cautivos, aquí lo vamos a transformar en servidores nuestros. Eso es lo que era el plan del enemigo. ¿Okay? Por eso él le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. O sea que aquí comenzó un proceso como una educación para que
se les quitara todo eso, todas las enseñanzas, para que se olvidaran completamente del Dios. Y vamos a ver cómo Daniel conocía al Dios soberano, y ese es el punto que vamos a tratar de ir, esa es la aplicación para nuestras vidas, para que nosotros vayamos conociendo qué Dios tenemos, que a veces vienen las cosas buenas, bendiciones, lo recibimos con bien, alabamos a Dios, glorificamos a Dios y le seguimos sirviendo, pero a veces vienen las cosas malas también y de igual manera seguimos alabando a Dios, seguimos glorificando y seguimos sirviendo. Y vamos a ver que este es el gran ejemplo que nos da Daniel, un hombre que realmente conocía quién era su Dios, que realmente su fe lo tenía fundado en el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y que nadie se le escapa de la mano. Entonces dijo, si Dios permitió esto, y es más, Daniel lo supo después, lo sabía por qué razón se estaba llevando todo esto, así que él con tranquilidad no le preocupó ni nada, al contrario, vamos a ir viendo todo lo que Daniel tuvo que hacer. Pero en esta ocasión podemos ver que aquí hay un segundo, un ataque del enemigo, por así decirlo, un ataque del enemigo como queriéndole atacar a Dios. Pero vamos a ver qué Dios hizo y mire cómo Dios ahora ataca a él, por así decirlo, y vemos cómo Dios le sale adelante. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel 8. Entonces vemos que aquí, que Dios a través de su poder y a través de su siervo, vemos que le gana al enemigo porque no permitió de que Daniel se contaminara. Por supuesto vamos a ver la convicción de Daniel y cómo podemos ser nosotros como Daniel. Vamos a ver todo esto a fondo. Ahora nomás estamos viendo de que Dios controla la historia. Veamos ahora Daniel 1:7. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Aquí vemos otro ataque del enemigo, por así decirlo, queriendo ahora cambiar sus nombres, borrar completamente sus nombres, porque cada nombre en la antigüedad tenía un significado. Cada nombre de esto, lo vamos a ver más adelante, cada nombre representaba era una alabanza a Dios. El nombre de Daniel, de Ananías y de Misael y Azarías era una alabanza a Dios. Pero todos esos nombres que le pusieron Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego también era un nombre que glorificaba y que daba honra a los dioses de ellos. Y el trabajo del enemigo era que realmente se cambiaran hasta de nombre. Pero vamos a dar cuenta de que tampoco no pudo, porque nuestro Dios es el que controla todas las cosas y Él es el que permite. Pero debemos tener presente aquí, si Dios es el soberano, si Dios es el poderoso, eso quiere decir que nosotros no tenemos decisión. Por supuesto que muchas cosas dependen de nosotros, porque en esta ocasión no solamente estos 4 jóvenes fueron los que estaban ahí. Nabucodonosor se llevó muchos israelitas, pero aquí se nos está contando la historia de aquellos que realmente tenían puesto su fe en Dios, que eran realmente hijos de Dios, siervos de Dios. Pero los otros que aparentaban siervos de Dios estaban llevando otra vida. Así que no debemos de olvidarnos de eso, de que para esto les fue bien por causa de su enfoque o por causa de sus convicciones, que tenían bien claro quién era Dios, porque ellos tenían bien claro a qué Dios le estaban sirviendo. Pero los otros podíamos ver que no estaban llevando una vida tan bien, e incluso murieron muchos cuando Nabucodonosor fue a atacar a Jerusalén. Entonces debemos dar cuenta que a pesar de que Dios es soberano, pero muchas veces depende en cierto sentido de nosotros, de nuestro esfuerzo, y por eso la Biblia está lleno de cosas que nos dice que debemos de hacer, para que realmente podamos gozar de esas bendiciones de parte de Dios. Y a pesar de todas las cosas, cuando Dios está llevando un plan, lo va a cumplir en nosotros, sobre todo cuando nosotros somos fieles a Él. ¿Ok? Sigamos viendo. Eh, ¿Qué dice? Dice el Daniel 4:8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos, contó delante de él el sueño diciendo. Esto quiere decir que a pesar de que el rey trató de cambiarle los nombres a ellos, como quiera no pudo, y como quiera le siguió llamando Daniel, porque no pudo cambiar el nombre de ellos, y otros, mucha gente sí le llamaban como sus nombres,
Pero al final de cuentas nos vamos a ver en todo el libro que al final de cuentas esos nombres no sirvieron de nada porque siempre lo llamaron como Daniel y siempre lo llamaron a los otros con sus nombres. Eso quiere decir que quien ganó aquí la batalla, por así decirlo, es Dios. Es Dios que siempre gana, a pesar de que el enemigo muchas veces intente o aparentemente esté ganando, pero Dios al final termina dándonos la victoria cuando nosotros somos fieles. Aquí dice claramente, hasta entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Ya vemos aquí que Belsasar era el nombre del Dios de ellos, pero al final de cuentas le llamaban Daniel. Le tenían que llamar Daniel para diferenciarlo, porque vamos a ver que Daniel llegó a ser el principal de todos, un poderoso ahí en todos ellos por causa de la sabiduría que provino de Dios. Daniel, vamos a ver, vamos a aprender mucho de Daniel y si realmente queremos ser hombres en estos tiempos, de hombres de fe, hombres que realmente tengamos esa fe para esperar a nuestro Dios, tenemos que aprender mucho de Daniel. ¿Cuáles son los secretos de Daniel? ¿Qué Daniel hizo? ¿Por qué Daniel fue un gran hombre de Dios a tal grado que la Biblia dice en una parte de que solo que menciona Daniel, Job y no recuerdo quién son tres personajes de la Biblia que menciona a Dios, que los pone como justos, que si la salvación fuera por justicia, nada más ellos se salvaran, lo dice. Daniel fue un hombre muy importante, creo que Moisés fue el otro, Job, Daniel y Moisés parece. Pero podemos ver, vamos a aprender mucho de Daniel y ese es el principal. Al final de cuentas todos los estudios son para que nosotros tomemos aplicaciones a nuestra vida y que realmente haya cambio en nuestras vidas. Ok, entonces podemos ver que Daniel, como quiera, a pesar de que intentaron cambiarle su nombre, no pudieron. Dice Daniel 5:12, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y de descifrar enigmas y resolver dudas, esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Aquí podemos ver también, podemos ver lo mismo, de que a pesar de que le cambiaron el nombre, como quiera le empezaron a llamar Daniel. eh, como quiera lo llamaron Daniel. ¿Ok? Veamos otro. Daniel 1:4. Dice, muchachos en quien no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Esto obviamente era el plan del enemigo de tratar de enseñarle, de cambiarle no solo el nombre, no solo sus comidas, cambiarles la dieta, por así decirlo, de que ellos llevaban. Les quería cambiar su comida, les quería cambiar su nombre y aquí también les quería cambiar sus lenguas. O sea que el enemigo quería borrar todo de ellos y eso es lo que el enemigo quiere hacer hoy en nuestras vidas. Quiere que nosotros o que el mundo completamente se olvide de Dios. Cuando le damos una puerta, el enemigo entra y puede cambiar y tratar de convertirnos a tal grado de que ya no sirvamos a nuestro Dios, sino que sirvamos a Él, al Dios falso. Así que eso es lo que intentó hacer, pero vemos que nuestro Dios siempre está en control de todas estas cosas. Dijo, a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Esto nos habla de Daniel, de que el mismo Daniel reconoció que no era porque él era muy inteligente, que no era porque él estaba más preparado, etcétera, sino que él mismo dice, y aquí mismo la palabra nos dice que Dios fue quien dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Esto significa, hermano, ¿por qué Dios lo permitió ahí? Porque recordemos que Dios estaba llevando a cabo sus planes. Dios estaba trayendo juicio y estaba trayendo una disciplina para su pueblo por causa de que se habían rebelado. Entonces Dios llegó el momento de juzgarlos y preservó a estos jóvenes. Todo es la soberanía de Dios. Todo esto Dios lo planeó, lo tenía. Por eso Dios preparó a estos jóvenes desde un principio, todo para que fortaleciera su fe y para que fueran parte del plan que Dios estaba llevando a cabo. Y nos damos cuenta que Dios lo llevó a cabo. Y eso es muy interesante que nosotros sepamos, ¿ok? Entonces veamos otros versículos para que podamos ver que Él
quiso cambiar eso, quiso cambiar la letra, o quiso cambiar el conocimiento que ellos tenían. Daniel y sus 4 compañeros conocían la ley de Dios, conocían la Torá de Dios, era parte de sus vidas. Entonces el rey quiso cambiar eso y quiso que ellos entendieran sus doctrinas de sus dioses, sus enseñanzas y todas las cosas, para que así, según el rey, pudieran ser buenos sabios porque él los entrenó. Pero nos damos cuenta que Dios fue el que le dio la sabiduría, y como quiera no pudieron cambiar nada de Daniel y de sus 4 amigos. Compañeros, dice Daniel 2:1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Aquí recordemos que estamos hablando de la soberanía de Dios. Aquí nos damos cuenta de que Dios es el que le da un sueño a Nabucodonosor. No es que Nabucodonosor tuvo un sueño, es que Dios le dio este sueño a Nabucodonosor, y Dios permitió de que Nabucodonosor no se acordara, porque Dios después iba a traer a Daniel para que Daniel lo interpretara. O sea que esto es de Dios todo. Dios tiene planeado, y eso es lo que estamos tratando de ver, la soberanía. Estamos tratando de ver el poder, y que Dios controla las cosas, Dios controla la historia, ¿ok? Entonces eso es lo que nos enseña. Sigamos viendo. Daniel 2:5. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en maldades. Nos damos cuenta de que Dios le dio el sueño a Nabucodonosor, y Dios fue el que le permitió que se le olvidara. Pero aquí, recordemos que el enemigo siempre anda como león rugiente, buscando a quien devorar y buscando cómo hacer caer y buscando siempre pelear. Recordemos que la Biblia nos habla que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Entonces el enemigo volteó esto rapidito y dijo: bueno, si este se le olvidó el sueño, pues ahora voy a aprovechar, vamos a matar a todos los sabios. Y al matar a todos los sabios, obviamente iban a matar a Daniel y a sus hermanos. O sea, como quien dice, es como un ataque del enemigo para así que mataran también y exterminar. Ya vimos que intentó con la comida, intentó con la lengua, intentó con los nombres, intentó con la educación, y ahora definitivamente quiere liquidarlos mejor, como no puso hacer ese cambio. Y ustedes saben que eso fue lo mismo que el enemigo hizo con nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí en la tierra. Intentó matarlo, intentó contaminarlo, e intentó desanimarlo, intentó hacer todas esas cosas, pero nos damos cuenta que tampoco pudo. Y Daniel es un tipo de Cristo. Entonces podemos ver que aquí el rey mandó a matar a todos los sabios. Dice: se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fuesen ejecutados. Entonces damos cuenta aquí que aparentemente el enemigo lanza su ataque, porque él dice, aquí, ahora sí, aquí los tengo, como diciendo: aquí es mi oportunidad, y vamos, y voy a vencer esta vez. Pero damos cuenta que el enemigo ni una sola vez tan siquiera vence. Simplemente nada más es como el enemigo es como un león un león amarrado. Un león amarrado puede hacer mucho daño. Un león amarrado puede asustar y puede hacer ¿cómo se dice? Hacer aruñar, cosas así. Pero si está amarrado, como quiera no va a llevar a cabo, pero más sin embargo asusta o espanta. Y aquellos que no conocen el poder de Dios, la soberanía de Dios, se asustan a tal grado que se rinden ante el enemigo, porque piensan que el enemigo anda suelto, pero el enemigo está amarrado, por así decirlo, para que podamos entender bien la soberanía de Dios, y para que podamos entender de que Dios tiene el control de todas las cosas. Aquí aparentemente el enemigo mandó a matar a los sabios, y por causa de mandar a los sabios, de una vez iba a matar a Daniel y sus compañeros. Pero veamos aquí la soberanía de Dios. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por la cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Aquí vemos que Daniel, vamos a verlo a detalle cuando lleguemos ahí, que Daniel oró a Dios, y todos oraron, ayunaron, y Dios les reveló. Le reveló a Daniel, y aquí podemos ver que Daniel está exclamando bendición en el Dios del cielo, que él tuvo misericordia, y que él no permitió que ellos murieran. Dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Aquí podemos ver la declaración de Daniel para que Nabucodonosor comenzara a entender
Dios estaba llevando a cabo todas las cosas que estaba pasando, que el que reinaba era Dios y no él, que Dios era el que tenía todo el control. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Ok? Veamos otro versículo. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo lo colmó de regalos, lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Aquí podemos ver que al final de cuentas, quien triunfó fue Dios, quien triunfó fue Daniel, obviamente porque Dios lo permitió y porque Dios estaba llevando a cabo sus planes. Esto es una historia que se está contando, pero que detrás de esto podemos ver la soberanía de Dios y podemos conocer de que Dios es el que controla la historia. Recordemos que el libro de Daniel es un libro profético, un libro que nos habla de todas las cosas de por venir, las cosas que han pasado y que las cosas que están pasando y las cosas que va a pasar. Es un complemento del libro de Apocalipsis. ¿Qué nos dice Daniel 9:42? Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Así que no solamente Daniel salió bendecido al final de todo. Recordemos el proceso que tuvo que pasar Daniel y sus amigos. Fueron llevados cautivos, fueron llevados en prisión, los llevaron con el rey, los obligaron a hacer cosas que ellos no estaban acostumbrados para vamos a ver que para Daniel el comer una cosa sacrificada y comer cosas de era abominación para ellos y era ellos estaban acostumbrados, pero vemos que Dios les dio, o sea que ellos pasaron grandes cosas. Podemos ver que Daniel fue metido en el foso de los leones, sus tres compañeros fueron metidos en el horno, o sea, no vivieron una vida fácil, pero al final ellos tuvieron su bendición en la tierra y tendrán su gran bendición en el cielo. Aquí nos podemos dar cuenta de que Daniel fue puesto como uno de los terceros en el reino, un jefe grandísimo en Babilonia, y no solo en el reinado de Nabucodonosor, sino en el reinado de Persia también, en el reinado de los Medos con Ciro. Podemos ver que la prosperidad fue muy grande para ellos, y aquí nos dice que también dice además a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de provincia de Babilonia. Daniel por su parte permaneció en la corte real, o sea que Daniel estaba en la corte y sus hermanos fueron príncipes, fueron administradores de la provincia de Babilonia. Así que podemos ver de que al final de cuentas, si permanecemos fieles a Dios, Dios nos dará la victoria. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Aquí podemos ver que el rey, a pesar de que Dios le advirtió y le dijo que él reinaba como quiera, él hizo una estatua con respecto al sueño que había tenido, y aquí mandó a que todos le rindieran culto. O volvemos a ver aquí otra vez otro ataque, por así decirlo, del enemigo que quiso atacar al pueblo de Dios, y ahora con Nabucodonosor cuando hizo la estatua. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. En esta historia nos está contando acerca de la historia de Nabucodonosor cuando levantó la estatua y cuando Daniel, cuando los tres amigos de Daniel fueron llevados al horno de fuego, pero nos damos cuenta de que Dios les dio la victoria a ellos por causa de su fidelidad, y que al final de cuentas quien salió ganando fueron los hebreos. Entonces, de todo esto es lo que nos habla el libro de Daniel. Y el enfoque principal o el tema central del libro de Daniel es que Dios controla la historia. Aquí podemos ver que Dios estaba llevando a cabo sus planes y Él permitió todo esto. Y eso es nada más, Dios nos está mostrando en este libro, así como nos muestra en Job, así como nos muestra la historia de José, cómo Dios permitió todo esto, cómo Dios llevó a José a Egipto. Esta historia de José es la misma historia de Daniel, se está repitiendo acá. Pero Dios nos ha permitido que nosotros conozcamos estas historias para que conozcamos la soberanía y el poder de Dios,
para que veamos que Dios es el que controla la historia y que Dios tiene control absolutamente de todas las cosas. Desde Daniel, desde Babilonia, por así decirlo, hasta su segunda venida de Cristo, vamos a ver que el libro de Daniel nos enseña todo ese proceso que Dios está llevando a cabo. Cómo Dios ha establecido, le dio poderío a esas naciones y los fue quitando, y después vamos a ver más adelante cómo Dios va a controlar la historia, qué gobierno va a estar gobernando, qué reyes van a estar gobernando para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios nos está mostrando a través del libro de Daniel. Así que el tema central del libro de Daniel, el enfoque principal, es que Dios controla la historia, es que nuestro Dios es un Dios soberano que controla todas las cosas, que está llevando a cabo sus planes eternos, y por causa de sus planes pasan todas las cosas que nosotros vemos por vista y que quizás no entendamos, pero debemos tener presente que para que nuestra fe esté realmente fundada en el Dios verdadero, debemos de conocer todos sus atributos y todo el poderío, sabiduría y justicia de Dios, para que nuestra fe realmente esté fundada en la roca que es Cristo, que es nuestro Dios soberano, y así cuando nos vengan calamidades, sepamos de que todo viene de parte de Dios. Romano nos dice que todo obra para bien a los que aman al Señor. Así que todas las cosas, él mismo dijo, ¿quién nos apartará del amor del Señor? Tribulación, angustia, espada, hambre, desnudez, etcétera. Pudo ver, nadie nos apartará del amor de Dios, porque cuando nosotros conocemos el poder o lo grandioso que es nuestro Dios, comenzaremos entonces a temerle en cada momento de nuestras vidas, y tendremos esa paz y esa seguridad de que todo lo que pasa en nuestras vidas es porque Dios lo ha permitido y es porque Dios está llevando a cabo sus planes, y lo más importante es que nos ha incluido en esos planes, y por eso nosotros como Daniel debemos de ser fieles para que al final de los tiempos, a pesar de que pasemos por pruebas, tribulaciones, dificultades, al final Dios nos dará la victoria.